Bien, ahora otra de las operaciones que también tenemos se conoce como composición de funciones. ¿Cuál es la definición de la composición? Sean f y g dos funciones cualesquiera que definen una nueva función, la cual recibe el nombre de función composición de f con g y se denota como, observa, aquí vamos a tener una nueva notación. Este circulito que nosotros tenemos aquí corresponde a la composición, es decir, f compuesta con g respecto de la variable x. Y esto es exactamente igual a tener f de g de x. Entonces, aquí esta parte considero que es la parte clave para entender la composición de funciones. Nosotros sabemos normalmente que tengo f de x, pero en este caso observa que x está tomando o se le está asignando el valor de la función g de x. Entonces, una de las características principales que podemos tener de la función composición es que vamos a evaluar a una función con otra función y con esa evaluación lo que vamos a hacer es generar una nueva función. Ahora, tenemos unas reglitas que yo creo son importantes para poder trabajar sin problema la composición de funciones. Es que primero tenemos que definir a una función principal. ¿Y qué quiere decir eso de la función principal? Pues que cuando tú tengas tu notación de funciones, la función principal será la primera que aparezca en la simbología. Y esa función principal, la característica que tiene es que será evaluada con la otra función. En este caso, por ejemplo, tengo f compuesta con g de x. Pues quiere decir que a la función f la voy a evaluar con la función g. Pero si yo tengo esta otra notación, voy a tener que va a ser g como función principal y a esta función g la voy a evaluar con la función f de x. Otra parte importante de la función composición es que el orden sí nos importa. Es decir, si tú haces la composición f compuesta con g de x, el resultado que vas a obtener será totalmente diferente a tener g compuesta con f de x. Entonces, aquí en la función composición el orden importa. Y de manera general, podemos afirmar que la composición de una función consiste en evaluar o sustituir toda una función en la función principal que estamos evaluando. Aquí creo que lo más fácil cuando nosotros hacemos composición de funciones es identificar quién es la función base, la principal, y verificar con quién la vamos a componer. Cuando nosotros hacemos composición de funciones, mantenemos exactamente las mismas características de nuestra función principal y únicamente evaluamos en la variable. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar o sustituir en la variable? Toda una función completa. Y bueno, para que eso nos quede claro a todos, vamos a trabajar entre todos el ejemplo número 12, que es composición de funciones. Recuerda, esta bolita que tenemos aquí se denomina composición, es decir, voy a evaluar una función con otra función. ¿Y en dónde vamos a evaluar? Evaluamos en la variable independiente. Entonces, vamos a empezar a resolver nuestro ejemplo número 12. Pues vamos a empezar a resolver el inciso A, donde nos piden tener f compuesta con g respecto de la variable x. La función f está definida por x más 3 y la función g es una función racional que está definida como x entre x menos 1. Entonces, en el primer ejercicio, en el inciso A, tenemos que definir quién es nuestra función principal. Nuestra función principal es f. Quiere decir que esa función es la que yo voy a componer con la función g. Y eso es igual a evaluar. ¿Y dónde evaluamos? Evaluamos en la variable independiente. Por lo tanto, observa la función f. La función f es x más 3.
Entonces, donde yo vea la variable, voy a colocar a la función g de x. En este caso, ¿qué es lo que me va a quedar? Observo que en la función f primero tengo a x, por lo tanto, esa x se va a transformar en x entre x menos 1 más 3. Aquí necesito que seas sumamente observador y notes cómo esta parte que te estoy señalando en color azul corresponde a la variable independiente. Y esa variable, como estoy haciendo la operación composición, esta operación consiste en evaluar una función con otra. Además, nota que estoy manteniendo exactamente lo mismo o la función original en el sentido de que estoy colocando los otros valores que también corresponden a la función f. Entonces, como ya evalué, pues ahora lo que me toca hacer es simplificar. Y para simplificar, pues tenemos una suma de fracciones. Tú ya sabes que para sumar este tipo de ejercicios podemos utilizar el producto cruzado, carita feliz, y me quedaría como x por 1 es x más 3 que multiplica a x menos 1 entre la multiplicación de los denominadores, es decir, x menos 1 por 1. Y el resultado que me queda obviamente es x menos 1. Para aquellos que se están preguntando cómo es que hice esta operación, fue un producto cruzado, x por 1 más 3 por x menos 1 entre el producto de los denominadores. Entonces, pues ahora lo único que tenemos que hacer es simplificar y me queda x más 3x menos 3 entre x menos 1. Si yo sigo simplificando, obtendré un 4x menos 3 entre x menos 1. Por lo tanto, este resultado que nosotros acabamos de obtener será f compuesta con g respecto de la variable x y con esto terminamos nuestro primer ejercicio, el inciso A. Recuerda, cuando yo hago la composición de las funciones, lo que estoy haciendo es una evaluación en la variable independiente. Identifico quién es la función principal y empiezo a sustituir. Inciso B. Observa que ahora tengo g compuesta con f de x. Entonces, en este ejercicio, ¿quién es la función principal? Pues la función principal es g. Quiere decir que a la función g, donde yo vea la variable independiente, la voy a evaluar con la función f. Entonces, lo que me va a quedar será lo siguiente. Observo la función base, que es g de x, y me doy cuenta que en el numerador tengo a x, pero como voy a evaluarla con toda otra función f, me quedará como x más 3 entre, nuevamente vuelvo a observar la variable independiente x y vuelvo a evaluar, es decir, x más 3 y luego la función base tiene un menos 1, lo tengo que escribir. Si yo simplifico esta expresión, pues me quedará lo siguiente, x más 3 sobre x más 2. Esto que nosotros acabamos de escribir es g compuesta con f respecto de la variable x. Sé observador, fíjate, en el numerador estoy colocando la función f porque estoy haciendo g compuesta con f y aquí tengo variable, sustituyo. Después, acá también tengo variable y ¿con quién la estoy evaluando? Con la función f. Y ese menos 1 pues corresponde a mi función principal, no lo puedo quitar, lo mantengo en la operación. Entonces, simplificamos y obtenemos este resultado que te estoy señalando en color verde. Inciso C. Me piden hacer la composición f compuesta con f. ¿Quién es mi función principal? Mi función principal es f. Entonces, como mi función principal es f, esa función la voy a componer con sí misma. Es decir, donde yo vea a la variable independiente, la voy a evaluar con la función f. Lo que me quedará será
x más 3 más 3. ¿Por qué razón me queda eso? Fíjate, esto que tengo acá corresponde a la función f y mi función principal es x más 3. Por lo tanto, donde veo variable, estoy evaluando con pues la misma función. Entonces, si yo resuelvo o simplifico la expresión, me quedará x más 6. Por lo tanto, cuando yo hago la composición f compuesta con f, mi nueva función es x más 6. Este es mi resultado final. Y finalmente, nuestro ejercicio nos pide hacer g compuesta con g. Identifico quién es la función principal, en este caso es g. Entonces, dentro de la función g, voy a volver a evaluar esa función donde vea variable, pues con la misma función. Si yo hago eso, ¿qué es lo que me quedará? La función original en el numerador tengo a x, entonces esa x se transformará en x entre x menos 1 sobre, vuelvo a ver variable y la voy a evaluar con la función g, es decir, x entre x menos 1, tengo un menos 1 y lo escribo. Entonces fíjate, aquí lo que estamos haciendo es que estamos evaluando la función g con la misma función g. Donde veo variable, evalúo o sustituyo toda la función g. Y ahora, pues lo que tenemos que hacer es simplificar. En este caso de la simplificación, vamos a requerir un poquito de álgebra, pues para hacer esa reducción. Para empezar a hacer eso, voy a dejar el numerador tal cual como está, x entre x menos 1, y voy a trabajar con el denominador. En el denominador voy a colocar un 1 debajo de ese entero para trabajar una resta de fracciones y voy a hacer el producto cruzado, carita feliz, para simplificar. Por lo tanto, lo que me va a quedar será 1 por x es x menos 1 que va a multiplicar a x menos 1, todo esto sobre el producto de los denominadores, x menos 1 por 1. En este caso, pues como está multiplicándose por 1, me queda x menos 1. Y sigo simplificando. X entre x menos 1, x menos x más 1. Apliqué propiedad distributiva para quitar ese paréntesis. Entre x menos 1. Y sigo simplificando. En el numerador lo dejo exactamente igual y simplifico. X menos x es 0, únicamente me queda un 1 entre x menos 1. Entonces, para poder reducir esta expresión, aplico lo del sándwich, extremos por extremos, medios por medios, y lo que me quedará será x por x menos 1 entre 1 por x menos 1. Si tú observas acá, obviamente va a haber una cosa que se va a cancelar. Esto se cancela y únicamente me queda el valor de x entre 1, que en este caso es x. Por lo tanto, cuando yo compongo g compuesta con g de x, la nueva función que obtengo será x. En este tipo de problemas, recuerda, lo que hacemos en la composición es evaluar toda una función en la función principal. Y lo que hacemos después es hacer una simplificación de álgebra para reducir todo lo que tenemos y definir quién será la nueva función que surge de la composición de las funciones.